revelado, la sorprendente verdad que mi esposa susurró en silencio me transformó para siempre. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras Alejandro, un honesto repartidor de frutas de 35 años, se dirigía a casa. En su corazón, una pesada incertidumbre lo acompañaba. La noticia de la llegada de un nuevo supermercado había revolucionado el pequeño pueblo donde vivía con Marta, su joven esposa, y sus 2 hijos, Lucas y Sofía. Cada paso que daba le recordaba la lucha diaria por mantener a flote su modesta economía familiar. Esa tarde, al cruzar el umbral de su hogar, se encontró con la sonrisa radiante de sus hijos, sosteniendo globos de colores. Sin embargo, esa alegría apenas lograba ahogar su angustia. Marta, siempre perceptiva, notó que su esposo había perdido la chispa que iluminaba sus días. La impotencia se reflejaba en su rostro y, en silencio, se sentó a su lado, mientras ellos disfrutaban de un helado de frutas. El verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se es, le susurró aquella noche, justo antes de dormir. Esas palabras flotaron en el aire como un eco, llenando su corazón de una calidez reconfortante, recordándole por qué luchaba. Días después, en la reunión comunitaria convocada por el nuevo empresario, el ambiente se tornaba tenso. Los murmullos se convertían en gritos, y cada rostro conocido parecía estar cargado de frustración. La llegada del supermercado había sembrado discordia y temor, y familias enteras podían quedarse sin sustento. Alejandro escuchó atentamente cada palabra, sintiendo cómo su impotencia crecía. En ese momento, recordó las palabras de su esposa y una chispa de valor encendió su determinación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón latiendo fuerte, Alejandro se levantó. La tensión lo envolvía, pero el amor por su familia lo empujaba hacia adelante. Con una voz temblorosa al principio, comenzó a hablar. Cada palabra se volvía un grito de verdad, un canto de lucha. La comunidad lo miraba, y los rostros llenos de esperanza le devolvían la fuerza. Las palabras fluían de su boca como un rayo de sol que atravesaba la oscuridad. La sala se llenó de aplausos, y Alejandro sintió como el poder de su voz unía a sus vecinos. La lucha no era solo por el trabajo, sino por la dignidad y el futuro de sus hijos. Justo cuando el ambiente se electrizaba y las emociones se desbordaban, un estruendo de gritos surgió desde el fondo del lugar. Alejandro se volvió hacia la fuente del ruido, temiendo que el temor que había llenado su corazón alguna vez pudiera volver a amenazar la seguridad de su hogar y su comunidad, dejándolos a todos en vilo. ¿Qué pasará ahora? El murmullo se hizo eco en la sala al girar Alejandro. A lo lejos, una figura se mantenía de pie, con el rostro desencajado y el cuerpo temblando. Era don Ignacio, el anciano líder de la comunidad, conocido por su sabiduría y fortaleza. Su voz, aunque anciana, resonaba con una intensidad que hacía eco en cada rincón del lugar. No podemos dejar que esto suceda. Las tierras son nuestra vida, gritó mientras avanzaba, sacudiendo un puño en el aire. Las conversaciones cesaron abruptamente. Alejandro sintió como el sudor empezaba a correr por su frente. Sabía que era el momento de actuar. El miedo no podría dividir a la comunidad, debía ser el portavoz del cambio. Se levantó de nuevo, su voz ahora firme, resonando entre la multitud. Don Ignacio tiene razón. Si nos unimos, podemos luchar. No somos solo números, somos familias, somos este pueblo. La gente empezó a murmurar, algunos asintiendo con la cabeza. Sentía la energía creciente a su alrededor, como si una chispa hubiera encendido una hoguera. Entonces, algo en su interior le decía que ya no podía haber vuelta atrás. Alejandro tomó una profunda inhalación,
y lo que salió de su boca fue más que palabras, era un llamado, un grito de esperanza. ¿Quién está conmigo? Fue como si un nuevo aire llenara el lugar. Un griterío de afirmación surgió, resonando en las paredes. Nosotros. Con usted. El latido de sus corazones se sintió a una sola voz, unidos y determinados. De repente, la tensa incertidumbre había dado paso a una oleada de resolución compartida. Al final, cada uno de ellos tenía historias personales que contar, luchas que enfrentar. Alejandro miraba a su alrededor, viendo la mezcla de emociones, desde la preocupación en los rostros de los más viejos, hasta la determinación destellando en los ojos de los más jóvenes. Esa comunión era poderosa, y se sentía en el aire como una promesa de cambio. Sin embargo, no todo era sencillo. Con la adrenalina aún fluyendo, un nuevo grito rompió el silencio, esta vez proveniente de una esquina oscura del salón. «Están jugando con fuego», era el grito de uno de los nuevos empleados del supermercado, su rostro lleno de desdén. «Ustedes no tienen ninguna oportunidad contra alguien que tiene tanto dinero a su disposición». La sala se llenó de murmullos inquietantes, y prosiguió, «Ellos no solo cerraremos nuestras tiendas, destruirán todo lo que conocen». Esta vez la comunidad pareció tambalear ante la amenaza. Alejandro sintió que un frío se apoderaba de su corazón. La lucha por dignidad podría escalar en una guerra directa. De pronto, un pequeño niño, con globos en la mano, se acercó a Alejandro. «Papá, ¿por qué están gritando?». Su voz dulce contrastaba con la tensión. Como un bálsamo, su inocencia trajo claridad a la mente de Alejandro. Era un recordatorio del propósito detrás de la lucha. Era por esos ojos brillantes que él debía seguir adelante. La mirada de su hijo lo impulsó a dar un paso hacia adelante, decidido. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Luchemos por nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros hijos. Luchemos juntos. Y así, con un cálido aplauso de alivio, la comunidad volvió a unirse, pero Alejandro sabía que esto apenas comenzaba. La calma antes de la tormenta siempre es la más engañosa. En su corazón, sentía una nueva preocupación. Ahora que habían decidido luchar, ¿estarían listos para enfrentar la adversidad que se acercaba? Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Alejandro miró hacia su hogar, sintiendo la fuerza de su familia a su lado, pero consciente de que la verdadera prueba apenas estaba por llegar. ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para proteger lo que amaban? Era una pregunta que lo haría despertar en medio de la noche, temiendo la respuesta. El sol alzaba su cabeza en el horizonte, revelando un nuevo día lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Alejandro se despertó con el sonido de risas de su hijo en la cocina. Sin embargo, en su pecho, el corazón latía con un ritmo acelerado, como si supiera que no podía permitirse distracciones. La comunidad dependía de él y del camino que estaba a punto de recorrer. Desayunó con su familia, pero su mente estaba lejos. Las palabras del empleado del supermercado resonaban en sus oídos como campanas de alarma. Tenía que actuar. Debería hablar con don Ignacio, pensó. Su consejo y sabiduría eran más necesarios que nunca. Una tensión palpable se había asentado entre el amor que sentía en casa y la inquietud que dominaba el día a día en la comunidad. Salió a la calle aliviado de la calidez familiar, pero al instante se encontró con miradas llenas de preocupación. Algunos vecinos se congregaban en pequeños grupos, murmurando sobre la noticia del nuevo supermercado que se abría a la vuelta de la esquina. Una sombra de desánimo se proyectaba sobre los rostros, y estaba claro que el miedo comenzaba a minar la fortaleza que habían construido la noche anterior. «Alejandro», gritó Marta, una mujer mayor con canas que reflejaban los años de lucha. «¿Sabes qué están haciendo? Han comenzado a comprar las tierras, han ofrecido precios ridículos. No podemos dejar que esto continúe. Debemos hacer algo». Su voz temblaba, y Alejandro podía ver la angustia en sus ojos. «Lo haremos», Marta, respondió, sintiendo como si cada palabra pronunciada pesara una tonelada. «¿Has hablado con don Ignacio? Necesitamos unir fuerzas»,
planear una estrategia. Marta asintió, y juntos se dirigieron hacia la casa del anciano líder. Al llegar, la puerta se abrió sin resistencia, como si el destino los empujara hacia adentro. Don Ignacio estaba sentado, con el rostro cansado pero determinado. Hijos míos, la comunidad necesita estar unida en este momento. El enemigo quiere que nos dividamos, que tengamos miedo. Les presento un plan. Mientras don Ignacio hablaba, un fuego ardía dentro de Alejandro. Cada palabra era música para sus oídos. Se sentiría más fuerte con el respaldo del anciano y las ideas que fluían como un río lleno de vida. Discutieron estrategias, desde manifestaciones pacíficas hasta redactar cartas a los funcionarios del gobierno pidiendo ayuda. Lo que hacemos ahora lo haremos en honor a nuestros hijos, dijo don Ignacio, mirando a su alrededor. Sin tierras, no hay hogar. Sin hogar, no hay futuro. Cada uno en la habitación sintió el peso de sus visiones. ¿Era suficiente un llamado? Alejandro se sentía inspirado, pero también sobrecogido. Era un viaje que podía traer no solo esperanza, sino dolor. Esa noche, cuando regresó a casa, el temor comenzaba a transformarse en determinación. Estamos en el camino correcto, se decía a sí mismo. Pero en el fondo, sabía que pronto se presentarían pruebas que pondrían a prueba esa determinación. Sin embargo, lo que no esperaba era el golpe que recibiría más tarde. Al irse a dormir, mientras la brisa soplaba suavemente y las estrellas iluminaban el cielo, escuchó un murmullo. Era su esposa, Clara. Alejandro, hay algo que necesito contarte, susurró con una voz temblorosa. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. El corazón de Alejandro se detuvo, anticipando el instante que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, el temor haciendo eco en su pecho. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué revelación le deparaba Clara que podría reducir juntos todo lo que habían construido a escombros? Su mente se llenó de preguntas y certezas. Todo lo que había planificado y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer se volvían más complejos en ese mismo instante. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía, no solo por su comunidad, sino por su propia familia? El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. Alejandro miró a Clara fijamente, intentando leer su expresión, buscando respuestas en sus ojos brillantes, llenos de emoción contenida. ¿Qué es lo que tanto te preocupa?, repitió, su voz un hilo tembloroso. Clara tomó una respiración profunda, como si cada palabra tuviera el peso de un mundo. Estoy esperando un hijo, finalmente soltó, sus labios temblando al pronunciar la noticia. La sorpresa le golpeó a Alejandro como un rayo, el corazón se le aceleró tanto que sintió como si estuviera a punto de estallar. Un torrente de emociones lo invadió, alegría, miedo, una oleada de amor. Su mente se aterrorizó repentinamente, un hijo significaba más responsabilidad, más lucha. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, buscando aún encontrar sentido en aquel momento. Lo supe hace unas semanas, contestó Clara, una lágrima resbalando por su mejilla. No quería decírtelo hasta que las cosas se despejaran. No quería que esto te agregara más peso. Alejandro la miró, sintiendo en sus entrañas como el temor por el futuro chocaba con la maravilla de la vida nueva que estaba brotando. ¿Y si no podemos sostenernos?, su corazón gritaba. Nos hemos enfrentado a muchos desafíos, Alejandro. Y juntos, siempre hemos encontrado la forma. La confianza en su voz lo llenó de determinación, pero la realidad de la situación lo abrumaba. La lucha por proteger a su comunidad se complicaría con un nuevo integrante, el tiempo que se robaría de sus esfuerzos no podía ignorarse. Se quedó unos momentos en silencio, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Volvió a pensar en la conversación con don Ignacio, en la promesa de luchar por un futuro. No solo pelearé por nuestra comunidad, ahora pelearé para que nuestro hijo tenga un hogar del que estar orgulloso. Las palabras brotaron de su boca, llenas de fervor. Clara sonrió, secándose las lágrimas.
Esa es la actitud que necesitamos, amor. No te olvides de que somos fuertes juntos. En ese instante, Alejandro sintió que aunque la montaña que enfrentaba parecía inquebrantable, la fortaleza de su familia lo empujaría hacia adelante. El día siguiente amaneció con un cielo radiante, y él comenzó a trazar planes. Hablaría con don Ignacio, reuniría a la comunidad de nuevo, y haría que cada uno comprendiera que su hogar no solo era la tierra, sino lo que construían juntos. A medida que el día avanzaba, cada vez que alguien se acercaba a él, podía sentir cómo sus miradas eran aún más intensas. La presión aumentaba, pero también la determinación. Justo cuando estaba por salir de casa, recibió un mensaje de Marta. Necesitamos una reunión urgente, decía. La inquietud se apoderó de él. ¿Qué habrían descubierto? ¿Acaso la amenaza del supermercado era aún mayor de lo que pensaban? Sin pensarlo dos veces, salió corriendo, el corazón latiendo desbocado mientras se preguntaba qué más podía poner a prueba su recién descubierta claridad. Al llegar al punto de encuentro, vio a varios vecinos. Sus rostros se veían pálidos, como si una nube oscura se hubiera posado sobre ellos. Alejandro, comenzó Marta, su voz entrecortada, hay algo que no sabíamos. Han empezado a trabajar en los proyectos de construcción antes de que abran el supermercado, y tienen planes que podrían destruirlo todo. Un frío recorrió la espalda de Alejandro al escuchar aquellas palabras. ¿Qué tipo de planes?, preguntó, formando un nudo en su garganta. Están ofreciendo que algunos de nosotros trabajen en la construcción, pero ya hay un trato en marcha, quieren comprar todo el terreno antes de que nos demos cuenta. La implicación golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. La comunidad no solo estaba en peligro de perder su hogar, sino que también los estaban dividiendo con promesas vacías. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, pero con Clara esperando un hijo, cada decisión pesaba el doble. Debemos reunir a todos y plantear el verdadero riesgo. La tensión se sentía electrificada en el ambiente. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino toda la vida que lo rodeaba, y mientras se preparaban para luchar por lo que les pertenecía, Alejandro comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. En ese instante, su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Una noticia que estaba por llegar podría cambiarlo todo de nuevo. ¿Qué más podría suceder en este día que ya se sentía como un torbellino de emociones? Alejandro levantó su teléfono, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. El mensaje era de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó las palabras que marcarían un antes y un después en su vida. Conozco el secreto detrás del supermercado. Tu comunidad necesita que lo sepas. Reúnete conmigo esta tarde en la plaza. El corazón de Alejandro se hundió en un torbellino de emociones. ¿Qué sabía esta persona sobre el supermercado que pudiera cambiarlo todo? Se sintió como atrapado en un laberinto sin salida, con cada camino llevando a una nueva incertidumbre. Pero sabía que debía descubrirlo. Miró a su alrededor, viendo la preocupación en los rostros de sus vecinos. Marta y otros se acercaron, sus ojos fijos en él, esperando respuestas. Hay alguien que dice conocer algo sobre el supermercado, les dijo, su voz firme aunque temblorosa. Debemos escuchar lo que tenga que decir. La reunión comenzó a formarse en la plaza, llena de murmullos y miradas de expectación. Alejandro sentía la presión, el peso de ser el portavoz de sus sueños, de sus temores, de sus promesas de un futuro mejor. No solo para él, sino para Clara y para el bebé que estaba por llegar. ¿Qué pasaría si no podían proteger su hogar? Cuando el sol comenzó a bajar, el extraño llegó. Era un hombre de mediana edad, con una mirada intensa que parecía perforar el alma. Se presentó como Luis. Sé que están enfrentando una gran amenaza, dijo al comenzar, su acento marcando cada sílaba con urgencia. El supermercado no solo quiere construir un local, hay un proyecto más oscuro en marcha. Luces de alarma encendieron en la mente de Alejandro. ¿De qué estás hablando? Están planeando reubicar a los habitantes.
No permitirá que nadie se quede, Luis continuó, su voz cargando con la gravedad del mensaje. Elegirán a algunos o los comprarán con dinero y promesas. Quieren hacer de esta área un lugar exclusivo. El aire se volvió pesado. Miradas inquietas se cruzaron entre los vecinos. Alejandro sintió que un fuego se encendía en su interior, una rabia que no podía contener. No los dejaremos, gritó, no permitiré que arruinen nuestro hogar. Lucharemos. Pero Luis no terminó. Y hay más. Clara, tu esposa, está entre los objetivos de ellos. La declaración cayó como un rayo. El miedo le atravesó el pecho. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta salió de sus labios apenas audible. Hay un interés específico en tu familia. A ellos les preocupan tus conexiones. Quieren que se vayan, su futuro es un obstáculo para su plan, explicó Luis, su mirada fija en Alejandro. Los murmullos en la plaza se intensificaron. Alejandro sintió como si su mundo se estuviera desmoronando. ¿Estaban realmente poniendo en peligro a Clara y al bebé? Las imágenes de un futuro sin su hogar, sin su familia, lo paralizaban. No puedo permitirlo, pensó con fervor, tomando la decisión que cambiaría el curso de su lucha. Debemos unirnos como comunidad. Cuantas más voces se alzan, más poder tenemos, dijo firmemente, su mirada desafiante. Mientras la reunión continuaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo lucharía por su hogar, sino por la vida que estaba a punto de dar a luz. Con cada paso, cada decisión, cada compromiso, sentía la fuerza de su comunidad detrás de él, pero la sombra de la amenaza se cernía, oscura e inminente. Un sonido feroz de sirenas lo sacó de su concentración. Desde la distancia, vislumbraron un grupo de hombres en trajes, dirigiéndose hacia la plaza. ¿Venían a amenazar su reunión, a silenciar sus voces? Lo que venga ahora cambiará todo, musitó un miembro de la comunidad, existiendo la certeza de que el verdadero enfrentamiento se acercaba. La tensión se palpaba en el aire. Todos miraron a Alejandro, esperando que él dijera algo, que les diera fuerzas. Pero en su mente solo resonaban los ecos de la reunión, de las promesas de lucha, del futuro que dependía de ellos. En ese instante, Alejandro supo que la batalla que se avecinaba no sería solo por un terreno, sino por la seguridad de su familia y la comunidad entera. El desafío estaba por comenzar, y con él, la revelación impactante que podría cambiar sus vidas para siempre. Estamos listos para enfrentarlo, pronunció Alejandro, mientras el grupo se mantenía al borde de la esperanza, esperando la respuesta profunda de sus corazones. Los hombres en traje se acercaban con pasos firmes, un aire de autoridad emanaba de ellos. Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda al ver la mirada decidida de aquellos que llegaban, como si supieran que su presencia era una amenaza a la unidad que se formaba en la plaza. Escuchen, empezó uno de los hombres, su voz resonando con poder. Hemos venido a informarles que esta reunión es ilegal. La comunidad debe someterse a las decisiones que se han tomado sobre el desarrollo de esta área. El murmullo se intensificó, pero Alejandro levantó la mano, buscando calmar a sus vecinos. El importante mensaje de Luis debía ser expuesto, no podían dejarse intimidar. No estamos aquí para negociar. Venimos a proteger nuestro hogar, gritó, sintiendo cómo la energía del grupo se unía a su voz. Sin embargo, uno de los hombres, con una sonrisa serpentina, dio un paso adelante. ¿Protegerlo de qué, Alejandro? Lo que ustedes ven como hogar, para nosotros solo es una propiedad a desarrollar. ¿Qué tienen para ofrecer? ¿Una lucha a la que nadie se unirá? Las palabras calaron hondo en el corazón de Alejandro. La desesperación lo invadió. Sin embargo, recordando el lema que había prometido llevar en su pecho, la unión hace la fuerza, se plantó firme allí mismo. Lucharemos no solo por este lugar, sino por nuestro derecho a ser escuchados. Esto no es solo un terreno, es nuestra vida, nuestra historia, nuestra familia. Tu familia, sí, dijo el hombre de traje. Y precisamente de eso queríamos hablar contigo. Las cejas de Alejandro se fruncieron,
El tono provocador de aquel intercambio le inquietaba. Hemos llegado a un acuerdo que te interesa. ¿A qué acuerdo te refieres? Te ofreceremos apoyo a ti y a tu esposa. Clara puede abandonar el barrio y vivir cómodamente, a cambio de que des una nueva dirección a esta comunidad, uno que sea más conveniente para nosotros. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió como si un puño le apretara el pecho. La idea de dejar todo lo que amaba lo horrorizaría, pero la imagen de su esposa y su futuro hijo desvaneciéndose como humo le llenó de incertidumbre. ¿Qué tipo de acuerdo?, inquirió, una mezcla de miedo y desafío en su voz. Es simple, ustedes deciden marcharse. Su familia será bien recibida en una mejor zona, y nosotros nos ocuparemos de que el resto de la comunidad esté a salvo de cualquier repercusión. De lo contrario, la historia puede tomar un giro que quizás no les guste. La risa burlona del hombre resonó en sus oídos. Alejandro sintió cómo la rabia crecía desde su interior y vio a su alrededor los rostros de sus vecinos que aguardaban, reflejando confusión, miedo y un rayo de esperanza. No me voy. No me voy a ir sin luchar. Ustedes no entienden lo que es el valor de una familia, ni lo que significa estar en esta comunidad, dijo Alejandro firmemente. Los hombres intercambiaron miradas de desdén, pero antes de que pudieran responder, alguien al fondo gritó. Era Marta, sosteniendo un cartel que decía Hermanos en lucha. En ese momento, los murmullos comenzaron a convertirse en gritos de apoyo, los presentes levantaron sus manos y repitieron en coro, no nos iremos. Alejandro sonrió, sintiendo el poder de su comunidad fluyendo como una corriente fuerte y unida. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y aunque el sentimiento de incertidumbre seguía presente, la determinación que lo rodeaba se volvía palpable. Se sintió entonces más fuerte, más capaz. Si quieren tomar nuestra comunidad, primero tendrán que pasar sobre nosotros, gritó, y un rugido de aprobación estalló en la plaza, pero en medio de la euforia, Alejandro sentía una sombra acechante, la voz de Luis resonando en su mente, tu familia es clave, y su futuro podría verse comprometido. Consciente de que cada paso que daban podría acarrear consecuencias devastadoras, Alejandro comprendía que el verdadero peligro y la clave para todo lo que estaban defendiendo estaban más cerca de lo que pensaba. Estamos listos para pagar el precio por esto, murmuró para sí mismo, mientras el clamor de la comunidad envolvía el aire. Pero entonces escuchó un grito desgarrador, Clara. El golpe de realidad lo sacudió. Donde estaba su esposa, los corazones de la comunidad latían al unísono, y Alejandro comprendió que cada decisión que tomara de ahora en adelante podría cambiar no solo su destino, sino el de todos aquellos a quienes amaba. La pregunta latente sería, ¿puede un hombre salvar lo que más quiere cuando todo parece estar en su contra? La respuesta estaba en sus manos. La plaza vibraba con una energía cargada, un mar de emociones que se entrelazaban en un solo grito de unidad. La voz de Alejandro resonó en sus oídos, pero su mente estaba lejos, buscando a Clara en medio de la multitud. A cada momento que pasaba, el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Clara, murmuró, su voz apenas un hilo entre el clamor, se abrió paso entre la gente, su corazón latía desenfrenado. La angustia lo llenaba, pero la determinación también. Cada rostro que pasaba, cada mano que se levantaba en apoyo, le recordaba que no estaba solo. ¿Pero y Clara? Sus pasos fueron rápidos, casi desesperados. La imagen de su esposa, con su risa contagiosa, invadía su mente y la oscura posibilidad de que ella estuviera en peligro lo paralizaba. Finalmente, observó a Marta en la esquina, hablando con algunos de los otros asistentes. Sin dudarlo, se acercó a ella. ¿Has visto a Clara?, preguntó, notando el brillo de preocupación en los ojos de su amiga. Marta se detuvo, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y miedo. No, Alejandro. La vi hace un rato, pero, no sé dónde está ahora. Estamos todos muy preocupados. Un grito desgarrador llegó de atrás, seguido de más murmullos alarmantes. El corazón de Alejandro se detuvo unos segundos. ¿Qué ocurrió?
exigió saber, su voz resonando más fuerte de lo que pretendía. Viene de esa dirección, señaló Marta, con una mano temblorosa apuntando hacia una calle lateral. Sin pensarlo dos veces, Alejandro corrió hacia allí. Mientras corría, su mente repitió el mantra que se había convertido en su refugio: la unión hace la fuerza. Pero ahora, su fuerza dependía de ella. Cada paso era una lucha, una súplica para que estuviera a salvo. Cuando llegó a la calle lateral, el sonido cambió. Ya no eran gritos de aliento, sino de confusión. Entró en una pequeña plaza más. Allí, vio a un grupo de hombres que se dispersaban, llenando el aire con murmullos. Y entonces, su mirada se aferró al centro de la escena. Clara, ella estaba de pie, con una expresión de desafío en su rostro, a pesar de que la cercanía de aquellos hombres la rodeaba como lobos a su presa. Alejandro sintió como su sangre hervía. «Clara», gritó, su voz rompiendo el ardor del silencio. Cuando sus ojos se encontraron, el pánico se dibujó en el rostro de ella. «Alejandro, no», exclamó, y él corrió hacia ella, abrumado por una mezcla de alivio y temor. Los hombres de traje se giraron hacia él, desafiantes. «Parece que tenemos un héroe entre nosotros», dijo uno, la sonrisa aún más burlona que antes. «¿Vas a poner en riesgo a tu mujer por una lucha perdida? Es una decisión fatal. Déjala en paz, no tienen nada que hacer aquí», replicó Alejandro con firmeza, sintiendo como el fuego en su pecho se avivaba. Pero Clara alzó la mano, interrumpiéndolo. «Alejandro, espera. No me han hecho nada. Ellos solo querían hablar, de una manera que no entiendo del todo». «Hablar», exclamó Alejandro, incredulidad en su voz. «No vamos a negociar nada con ellos. Tu seguridad es lo más importante». Clara tomó un paso hacia adelante, con ojos llenos de determinación. «Pero, es posible que tengan información importante. Necesitamos saber qué planean realmente». La tensión en el aire se volvió casi irrespirable. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, lo que él había decidido luchar por estaba amenazando con desmoronarse ante sus ojos. La idea de perder a Clara, de no protegerla, le llenó de terror. Pero algo en la mirada de ella lo instó a escuchar. «¿Qué tipo de información, Clara?» «Sobre la historia de este lugar, de nosotros. Dicen que pueden ofrecernos la verdad». Su voz era calma, pero las emociones en sus ojos hablaban de una lucha interna. Alejandro sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Podría la verdad realmente valer el riesgo? Como si leyera su mente, Clara continuó: «Tal vez hay respuestas que necesitamos, opciones que no hemos considerado». Y allí, entre el tumulto y el miedo, Alejandro tuvo que decidir, luchar por lo conocido, lo que siempre les había dado fuerza. O arriesgarlo todo por una verdad que podría cambiar el rumbo de su comunidad y su vida. La pausa fue apenas un instante, pero pareció eterno. La voz de Luis volvió a resonar en su mente, hasta donde estaba dispuesto a llegar por proteger a su familia. Las palabras estaban en el aire, esperando ser pronunciadas. «Estamos listos para conocer lo que nos revelan», murmuró Alejandro, buscando la mirada de Clara. Pero cuando vio lo que realmente querían, ya era demasiado tarde, porque el hombre de traje, sonriendo con satisfacción, se acercó lentamente, listo para desglosar su propuesta. ¿Qué secretos oscuros desenterrarían, y a qué precio? El hombre de traje dio un paso al frente, su mirada calculadora absorbía cada reacción de Alejandro y Clara. «Me alegra ver que ambos están tan interesados en la verdad», dijo, su voz suave pero autoritaria. «Nosotros podemos ofrecerles respuestas que han buscado desde hace tiempo. Respuestas que cambiarán todo lo que han creído saber sobre su historia». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué es lo que saben que nosotros no?», preguntó, tratando de mantener su voz firme, aunque la inquietud amenazaba con desbordarse. La idea de que un desconocido tuviera poder sobre su vida y su comunidad lo llenaba de rabia. El hombre sonrió, un gesto que no tenía nada de cálido. «¿Por qué no empezamos por algo simple?
Ustedes están buscando la unión, el apoyo de su comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parecería saber que no son los únicos que han luchado aquí a lo largo de los años? Existen secretos que han sido enterrados, alianzas que pueden ser reavivadas y enemigos que han estado acechando. Clara miró a Alejandro, sus ojos reflejaban preocupación, pero también curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó ella, su voz era un susurro tímido, casi imperceptible. Les hablo de la historia de su pueblo. De aquellos que luchan en la sombra para que la energía de esta plaza continúe viva. Lo que ustedes ven como una lucha por la unidad, en realidad es un juego de poder mucho más complejo, contestó el hombre, observando cómo la tensión crecía entre la pareja. Ustedes deben decidir si quieren ser parte de esta historia o si prefieren quedarse al margen, ignorando el verdadero conflicto que se asoma. Alejandro sintió un nudo en la garganta, luchando por comprender la magnitud de lo que decía. No estoy interesado en sus juegos, replicó, buscando aferrarse a su determinación. Solo quiero proteger a mi esposa y a nuestra comunidad. Y eso es exactamente lo que les propongo, intervino el hombre, inclinándose hacia adelante como si compartiera un secreto. Conocer la verdad es una forma de poder. Imagina tener la capacidad de influir en los eventos que están por venir. La unión que desean es solo el comienzo, hay un mundo de posibilidades esperando ser explorado. Clara sintió un tirón en el corazón al darse cuenta de que había una realidad que se les escapaba. Alejandro, tal vez debamos escuchar. Tal vez hay algo que debemos aprender, sugirió con cautela. No podemos ignorar lo que podría ser una oportunidad para entender más sobre el pasado de nuestro pueblo. La angustia se multiplicó en el rostro de Alejandro. No quiero que te expongan a más riesgos. No sabemos sus intenciones, insistió, sintiéndose cada vez más impotente ante la situación. Los hombres de traje intercambiaron miradas entre ellos y el líder de la pequeña agrupación dijo, el tiempo corre. Pueden rechazar nuestra oferta, pero se lo están dando a otros que no dudarán en aprovecharlo. Un silencio pesado se instaló, y en el fondo, Alejandro pudo escuchar el murmullo de la plaza que se mezclaba con su propio latido acelerado. Clara dio un paso atrás, pensando en las implicaciones, en lo que podrían descubrir, en lo que él aún no se atrevía a ver. Dame una razón para confiar en ti, exigió Alejandro con voz firme, sintiendo que su vida pendía de un hilo. Porque a veces, la verdad se presenta disfrazada de traición, respondió el hombre de traje con una sonrisa inquietante. ¿Listos para desenterrar lo que han mantenido en secreto por tanto tiempo? Cuando estén listos, saben dónde encontrarnos. Mientras los hombres se dispersaban, Clara y Alejandro se quedaron parados, en medio de un torbellino de emociones. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, y el futuro que antes parecía claro se tornó oscuro y confuso. ¿Realmente deberíamos hacer esto?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. No lo sé, respondió Clara, el rostro tenso. Pero creo que averiguar la verdad podría ser la única forma de proteger a nuestra gente. La incertidumbre aplastante los envolvía, y mientras miraban a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que el camino por delante sería más complicado de lo que jamás imaginó. Y así, una sombra de duda se adueñó de sus corazones. ¿Estaban listos para enfrentar los oscuros secretos que se deslizaban bajo la superficie de su realidad? Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro tomó la mano de Clara, apretándola en busca de consuelo. Si decidimos avanzar, lo haremos juntos. Sin importar lo que eso signifique. Pero en el fondo, una pregunta persistente quedó flotando en el aire: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo? La noche se cernía sobre la plaza, y las luces titilantes de los faroles proyectaban sombras errantes en las paredes de los edificios. Alejandro y Clara habían regresado a su hogar, pero el peso de la conversación con el hombre de traje le seguía como una sombra. La incertidumbre se había instalado como una nube oscura, y el eco de sus palabras resonaba en sus mentes. Clara se acomodó en el sofá, sus ojos perdidos en la distancia. Imagina, si lo que dice es cierto.
¿Qué tal si realmente hay algo más allá de lo que conocíamos? Su voz era un susurro tierno pero cargado de tensión. Clara. Alejandro dudó, no sabía cómo expresar lo que sentía. ¿Y si es una trampa? ¿Y si nos arrastran a un juego que no podemos controlar? Clara lo miró, y en sus ojos había un destello de determinación. A veces, Alejandro, la verdad es más peligrosa que la ignorancia. Pero el conocimiento puede darnos la fuerza para proteger a nuestra comunidad. Él sintió su corazón apretar. La idea de dejarla ir, de entregarse a lo desconocido, era aterradora. Sin embargo, había algo en la forma en que su esposa articulaba sus pensamientos, un deseo de descubrir lo que se escondía bajo la superficie. Si decides seguir adelante, yo estaré contigo, dijo Alejandro finalmente, sintiendo que su voz se quebraba un poco. Pero, solo si estamos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que investigar más, dijo Clara, su energía se encendía. No podemos quedarnos de brazos cruzados, necesitamos respuestas antes de que otros tomen decisiones en nuestro lugar. La conversación trajo un nuevo aire a la habitación, y Alejandro se sintió impulsado a actuar. La idea de seguir adelante se manifestaba como un fuego que crecía en su interior, mientras su instinto de proteger a su esposa también se intensificaba. Hablaremos con algunos amigos de confianza, quizás tengan información que nos ayude. Así fue como, al día siguiente, se encontraron con sus amigos más cercanos en el café del barrio. La atmósfera estaba cargada de preocupación, y los murmullos se intensificaron cuando Alejandro y Clara compartieron lo que habían descubierto. Los rostros de sus amigos dejaron entrever la inquietud, pero también la curiosidad. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué están interesados en nuestra comunidad?, preguntó José, un activista local. Siempre han habido rumores sobre la corrupción detrás de las escenas, pero nunca pensamos que fuera tan grave. Eso es lo que está en juego, dijo Alejandro, su voz resonante. No solo luchamos por nuestra plaza, sino por la verdad que han ocultado. El grupo se miró entre sí, sintiendo la gravedad de la situación. Clara tomó la iniciativa. Necesitamos unirnos. Buscar más personas que hayan tenido experiencias similares. No estamos solos en esto. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro notó una chispa de energía en sus amigos. La determinación comenzaba a florecer, y juntos comenzaron a trazar un plan. Se sentían empoderados, pero la mezcla de emoción y ansiedad también estaba presente. Esa noche, mientras regresaban a casa, Clara tomó la mano de Alejandro. ¿Crees que podamos confiar en ellos, en su propuesta? ¿Y si solamente quieren dividirnos? El nudo en el estómago de Alejandro se iba intensificando. No lo sé, pero al menos ahora tenemos aliados. Si vamos a encontrarnos con ellos nuevamente, necesitamos estar preparados para todo. Una sombra de preocupación se dibujó en su rostro. La incertidumbre parecía asomarse a su vida, como una sombra amenazante que no podía ser ignorada. Siento que debemos atarnos a la verdad y no debemos dejar que el miedo nos detenga. Porque si no, nos quedaremos atrapados en un ciclo de silencio. Clara asintió, y él se dio cuenta de que, sin importar el costo, se necesitaban mutuamente para enfrentar lo que estaba por venir. La justicia por su pueblo era ahora el objetivo común, y ellos estaban dispuestos a luchar. Sin embargo, mientras se adentraban en esa nueva etapa, la inquietud seguía acechando. Una pregunta resonaba en su mente: ¿estaban capaces de manejar lo que descubrirían en la oscuridad que se avecinaba? ¿Qué secretos se desenterrarían? La respuesta, se dio cuenta, podría cambiarlo todo de maneras que jamás imaginaron. Y así, una decisión se perfilaba en el horizonte. ¿Podrían resistir la verdad cuando ésta se desnudara ante ellos? El día que Alejandro y Clara decidieron seguir el camino hacia la verdad se convirtió en un punto de inflexión, no solo en su vida, sino en la de toda la comunidad. Se reunieron en la plaza, donde el murmullo de voces llenaba el aire. Habían convocado a aquellos que estaban dispuestos a luchar, desafiando las sombras que acechaban sobre ellos.
La plaza, normalmente un lugar de calma y risas, vibraba con una energía nueva, la de un pueblo decidido a enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero hoy estamos aquí por nuestros hijos, por el futuro que merecen, comenzó Alejandro, su voz resonando entre los presentes. Las miradas expectantes de sus vecinos lo llenaban de valor y recordó el susurro de Marta, la unión hace la fuerza. Esa fuerza se sentía palpable. Clara, de pie junto a él, se dirigió a la multitud. No podemos dejarnos engañar. Conocemos el amor que tenemos por nuestro hogar. Pero también debemos estar preparados para lo que se avecina. Necesitamos planear, necesitamos respuestas. Una oleada de asentimientos llenó la plaza. Alejandro sintió que la esperanza se encendía en sus corazones. Hablaron de los planes del nuevo supermercado, del interés que aquellos hombres en traje tenían por su comunidad y del sacrificio que estaban dispuestos a hacer para proteger su hogar. La noche llegó, pero el espíritu de la comunidad brillaba con ligero resplandor. Se citaron para investigar más sobre lo que sabían los hombres en traje. Alejandro contactó a algunos amigos para que se unieran. Si conseguimos unir las historias de aquellos que han luchado antes que nosotros, tal vez podamos descubrir un poder que hemos estado dejando escapar, mencionó uno de ellos. Era un punto válido. Cada rincón del pueblo estaba lleno de historias de lucha y resistencia. Los días siguientes fueron frenéticos. Con cada nueva conversación, con cada historia compartida, la comunidad se unía más, se fortalecía. Sabían que no podían permitirse dividirse, y esa conciencia los hacía más fuertes. Un día, mientras Alejandro y Clara estaban en casa, recibieron una visita inesperada. Era Luis, el hombre que había revelado la amenaza. Con un semblante preocupante, se acercó a ellos. He escuchado que están organizando una respuesta. No es seguro para ustedes permanecer aquí mucho tiempo, les advirtió. La situación se está volviendo peligrosa, y su vida podría estar en riesgo. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso no eres parte del problema? La desconfianza emanaba de él. Pero Luis levantó una mano en señal de calma. Quiero ayudar. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginan. No solo su hogar, sino todo el pueblo. Clara lo escuchó con atención. ¿Qué sabes que no nos has dicho? Luis explicó que tras la fachada del supermercado había mucho más, un grupo que quería despojar a la comunidad de sus tierras, presentar un proyecto en el que solo habría migración por dinero, pero que dejaría sin hogar a muchas familias, incluido su propio hijo aún no nacido. Están utilizando tácticas de miedo, pero si se preparan y se organizan, pueden demostrar que no son solo tierras, son vidas. Necesitan ser un frente sólido, aconsejó Luis. A medida que las palabras caían, la sensación de determinación y angustia se desbordó en la habitación. Está bien, dijo Alejandro, mirando a Clara, sintiendo que el momento había llegado. Haremos lo que sea necesario. Pero necesitamos más que palabras, necesitamos un plan. Las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa de emociones. La comunidad se lanzó a la acción con entusiasmo renovado. Organizaron reuniones, empezaron a recopilar apoyos de medios locales y ONG sensibilizadas. Se preparaban para una manifestación en el supermercado, pues creían que sería su oportunidad de mostrar unidad y fuerza. El día llegó, y la plaza estaba repleta de personas con carteles, manifestando su derecho a permanecer. La energía era electrizante. Alejandro se subió a una caja para hablar. Hoy estamos aquí para mostrarles que nuestra comunidad no se rendirá. Por cada familia, por cada niño, por cada historia que hay aquí, pelearemos con todo. Un grito ensordecedor resonó entre los asistentes. Mientras tanto, las luces del supermercado se encendían y la tensión crecía. Los hombres en traje observaron desde las sombras. Alejandro sintió un viejo miedo, pero también una fuerte determinación que crecía en su interior. No estamos solos,
pensó, y el aliento de su esposa, su hijo por nacer y sus vecinos lo llenaban de fuerza. Finalmente, se enfrentaron a los empresarios. No nos irán, sentenció Alejandro, y los murmullos entre los presentes aumentaron. Esto es más que solo un terreno, tenemos historias profundas conectadas con cada rincón de esta tierra. No se la llevarán tan fácilmente. En aquel momento decisivo, la unión se sintió más fuerte que cualquier adversidad. Los hombres en traje comenzaron a notar la verdadera fuerza de la comunidad, y esa fuerza inundaba los corazones de quienes estaban dispuestos a luchar. De repente, alguien gritó desde el fondo. Clara, cuidado. Alejandro giró la mirada, pero fue demasiado tarde. Un grupo de hombres intentó avanzar, pero Alejandro se lanzó en defensa. El caos estalló, y en medio del bullicio, la incertidumbre se respiraba en el aire. Mientras las fuerzas de su comunidad se mantenían firmes, Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Tenía que proteger a su esposa, a su futuro hijo, y a cada uno de sus vecinos. En ese momento, comprendió que luchar por su hogar era luchar por lo que realmente importaba, y así, con el corazón lleno de amor y rabia, Alejandro se enfrentó a la adversidad. No estaba solo. Cada grito de apoyo, cada abrazo de sus amigos resonaba con un eco de esperanza en su corazón. El futuro estaba en sus manos, y estaban decididos a no dejarlo escapar. La lucha por el hogar, el amor y la verdad había comenzado, y en cada paso, Alejandro sentía que no solo estaba defendiendo un terreno, sino construyendo un legado para su familia y para toda la comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Por favor, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte con aquellos que, como tú, están buscando inspiración y fortaleza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es vital, juntos somos más fuertes.